espacio virtual del Centro Cultural del Sotavento. Vamos a tratar un tema muy particular y se trata de la conmemoración que se instauró el 23 de diciembre de 1994 del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hoy, para hablar de ello, nos acompaña Mario Constantino Totó, quien es el jefe del Departamento de Culturas Populares del Instituto Veracruzano de la Cultura. Mario también es licenciado en Sociología Rural por la UAM Xochimilco, es maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México, con especialización en Modernidad Social y Cultural, y es doctorante en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Hoy Mario pues nos platicará sobre la importancia de esta fecha, de esta conmemoración, lo importante que es visibilizar y la pertinencia sobre hablar de este tema en una sociedad globalizada y en este contexto social contemporáneo. Bienvenido, Mario. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Centro Cultural Sotavento por darme la oportunidad de conversar y compartir un poco sobre este tema que no solo ha sido vigente históricamente, sino además cobra particular relevancia en el contexto, como señalabas, de un mundo globalizado, donde las relaciones entre lo local y lo global cada día son más complejas, ¿no? Yo empezaría diciendo, o más bien planteándome un primer dilema. ¿Estamos frente a una conmemoración o frente a una celebración? ¿No? Conmemoramos eventos que normalmente han sido catastróficos o que han dejado una marca, una huella en la historia de la humanidad, o en la historia de naciones en particular, dependiendo del alcance territorial que tengan estas conmemoraciones, y que tienen que ver sobre todo con aquellos eventos que sucedieron o acontecieron y que no pudieron o que violentaron, digamos, derechos de manera muy significativa. La Shoah o el Holocausto, el asesinato de gitanos, en fin, ¿no? Tenemos como estas demostraciones conmemorativas que tienden a plantear que hubo eventos significativos que cambiaron el curso de la humanidad por razones de omisión y de comisión en algunos casos, cuando las potencias coloniales, cuando los propios países, los estados nacionales, atentaron contra la dignidad de ciertos grupos de población. Por otro lado, tenemos el dilema de si es una celebración, en el entendido de que decir que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estamos hablando de un segmento importante de la población a nivel planetario que reivindica su derecho a la diferencia y que está vigente, y que existen, y que se mueven, y que realizan acciones tendientes justamente a fortalecer su presencia en el espacio público, en las políticas públicas e incidir en las políticas estatales. Entonces, digamos que ahí tenemos un primer elemento como de definición. Yo optaría por pensar en una celebración en la medida en que se celebra lo vivo y no se conmemora lo ya no existente. Ahora, ese es el primero. ¿Por qué se establece como el 9 de agosto como la fecha paradigmática, según Naciones Unidas, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Bueno, es una cosa muy burocrática y muy institucional. Tiene que ver con que se acuerda, efectivamente, en la fecha que tú citaste, se acuerda que sea el 9 de agosto porque fue el día de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. O sea, es como que nosotros, institución planetaria, organismo internacional, damos por sentado que es el momento fundacional, el 9 de agosto, porque ese día se reunió una subcomisión, ¿no? Paradoja, como si eso fuera efectivamente el acto de reconocimiento máximo. Hay que decir que previo a esta reunión del
de la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos en 1982, el 9 de agosto de 1982, teníamos unos antecedentes desde los organismos internacionales, pero también tenemos antecedentes de las luchas de los pueblos indígenas y originarios y tribales, como les decían en 1957, a nivel planetario. Es decir, normalmente las acciones tendientes al reconocimiento público e institucional son derivadas de acciones colectivas por hacer visible derechos. Y en este caso, en el caso de los pueblos indígenas, el antecedente institucional directo es el Convenio 107 de la OIT de 1959, que tenía, digamos, un particular énfasis en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales de países independientes. Recordemos que en 1957 del siglo pasado todavía había colonias, había colonialismo, había países que dominaban a otras naciones que eran subordinadas y por lo tanto el ejercicio del derecho giraba en torno a lo que decidieran las potencias coloniales y no tanto a lo que definieran las propias naciones sometidas. En el caso de las naciones independientes, pues sí, había un mandato de Naciones Unidas orientado a decir, si ustedes tienen dentro del espacio de su territorio nacional pueblos indígenas y tribales, tienen que asegurarles una serie de derechos, ¿no? Tienen que asegurarles, ¿no? Como si fueran caso especial. Bueno, pero este convenio 107 permite justamente que la subcomisión, esta subcomisión de derechos humanos de Naciones Unidas, se interese particularmente en la agenda indígena. Estamos hablando desde la década de los 80. ¿Qué existe previo a la década de los 80 en términos de movilizaciones colectivas de pueblos originarios, indígenas, tribales y afrodescendientes? También los meto aquí en el mismo paquete, porque en el caso de la Constitución mexicana hay un criterio de equiparabilidad entre pueblos afrodescendientes o afromexicanos y pueblos indígenas. Bueno, tenemos luchas muy importantes en el continente latinoamericano, el subcontinente latinoamericano por lo menos, yo diría en el continente americano, porque Canadá y Estados Unidos también tuvieron manifestaciones relevantes en la década de los 60 de las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos. Los pueblos indígenas estadounidenses, que recordemos fueron prácticamente masacrados y guardados en reservaciones, inician luchas por reivindicar sus derechos, por el control de los territorios que les dejaron dentro de las reservaciones. Entonces ahí tenemos a los apaches, a los sioux, sí, que empiezan a reivindicar, oigan, padrísimo que seamos estadounidenses, pero no queremos ser estadounidenses de segunda clase, ¿no? Y queremos el derecho a controlar lo que acontece sobre los territorios donde nos fueron a encerrar, digámoslo así. En el caso de los canadienses, los Mojo también inician unas luchas importantes por reivindicar no solo sus derechos a la diferencia, sino por el derecho a su historia y a su memoria. Y recordarle, digamos, al gobierno canadiense, al Estado canadiense, que la relación entre pueblos indígenas y Estado nacional, en este caso Estado federal canadiense, estuvo teñida también por políticas de integración que suponían negar la diferencia que portaban estos pueblos originarios. Es decir, asimilar las escuelas, forzarlos a abandonar sus lenguas, forzarlos a aprender ya sea el inglés o el francés, dependiendo del territorio en Canadá donde se movieran, pero además forzándolos a aprender una religión. Recordarán, o no sé si están enterados, pero en estos últimos meses ha habido todo un debate en Canadá justamente alrededor del descubrimiento de tumbas de niños indígenas en escuelas integradas que dirigían sacerdotes católicos. Es decir, más que un proceso de integración, hubo un proceso de aniquilación. Tenemos estos antecedentes del lado de la parte más norte del continente, y después si vamos bajando hacia lo que conocemos como Latinoamérica, vamos a encontrar que en la década de los 70, desde 1973, por ejemplo, hubo un manifiesto quichua y aymara en Bolivia que plantea justamente el autorreconocimiento de los pueblos quichua y aymara, que ocupan esta parte sur entre Bolivia, Ecuador, Perú,
donde señalan, sí, reconocemos que hemos sido humillados, explotados, que nos han saqueado, que nos han quitado la lengua, que nos han quitado la cultura, y resistimos. La reivindicación principal es: tenemos el derecho a existir desde nuestra diferencia. En el mismo tenor se van a manifestar el movimiento indígena guatemalteco en 1977, planteando justamente una serie de reivindicaciones orientada a lo que para todos los demás de nosotros, mestizos o provenientes de no grupos originarios, se plantea como una evidencia: tener derechos, ¿no? Muy interesante, porque apelan justamente a decir: la única diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros, además de los derechos humanos que quisiéramos tener, porque no los tenemos, quisiéramos además, o queremos y reivindicamos, nuestro derecho a la diferencia, nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a construir formas de vida desde nuestra historia. Y ahí hay un dato importante, porque justamente es la década de los 70s y buena parte de la década de los 80s que en América Latina en particular se va a dar todo el debate entre etnodesarrollo y etnocidio. Uno de los principios, etnodesarrollo entendido como cómo incorporamos al desarrollo, cómo generamos políticas públicas desde los estados nacionales que permitan un desarrollo económico con acompañamiento de los pueblos indígenas. Por el otro lado, esta es una de las variantes. La otra, que se planteó mucho en la década de los 70, fines de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, fue la postura que planteó Guillermo Bonfil Batalla, uno de los grandes antropólogos de este país, que dice: no, a ver, de lo que estamos hablando cuando hablamos del desarrollo y la modernización es de un etnocidio, porque lo que no consideran las políticas económicas es justamente a los pueblos originarios. Se les cambian las prácticas de cultivo, se les invita a que utilicen Monsanto en vez de sistemas de control de plagas tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les rompe sobre todo una cosa fundamental: el vínculo o la cohesión comunitaria. Para Bonfil Batalla, como para Stavenhagen y muchos de los grandes antropólogos de este país, en ese debate en particular entre etnocidio y etnodesarrollo, el planteamiento era muy claro: no podemos desarrollar armónicamente una nación, ni en términos políticos, ni en términos culturales, de cohesión, de inclusión, ni en términos económicos, si no consideramos el derecho que tienen los pueblos originarios, pueblos indígenas, tribales y afrodescendientes ahora, a reivindicar desde su historia, sus prácticas, su cosmovisión, sus formas de vivir, sus formas de hacer, sus formas de construir una economía del buen vivir. Bueno, estos son los antecedentes, digamos, que nos plantea justamente lo que nos permite llegar al 9 de agosto con esta reivindicación institucional desde un organismo internacional para decir: vamos a conmemorar o celebrar un Día Internacional de los Pueblos Indígenas para hacer visible a los invisibles, para darles el espacio de visibilidad y para que nosotros, los otros, no indígenas, nos sensibilicemos y actuemos en consecuencia en relación a la impronta y la importancia que tienen los pueblos indígenas. Creo que esa sería la primera dimensión. ¿Por qué es importante hoy día, en pleno siglo XXI, 21 años después del inicio del siglo, seguir reflexionando alrededor de estas temáticas? Pues porque la agenda y las deudas que todavía se tienen con los pueblos originarios siguen vigentes. Hay algo que decir que es fundamental. Una cosa es que quede como mandato de organismo internacional la importancia del derecho a la diferencia y del derecho a la diversidad, que quede marcado en los textos constitucionales y leyes secundarias que de derivan a nivel de los estados nacionales, quede explícitamente plasmado el derecho o el reconocimiento como naciones multiculturales, pluriculturales, y el reconocimiento a los pueblos indígenas, que quede plasmado en texto constitucional. Y otra cosa es que a la hora de operar para hacer efectivos esos derechos, funciona
¿no? Tenemos un salto ahí cuántico entre la ley y la puesta en práctica de la ley. ¿Y qué vamos a encontrar? Justamente que entre el periodo en que México reconoce tanto el convenio 169 de la OIT, específicamente destinado en 1989 a los pueblos indígenas y tribales que ratifica en 1992, así como justamente la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos, sobre la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que lo hace en 1997. En ambos casos, lo que queda presente, digamos, a nivel de las políticas estatales, es que el cambio es mucho más lento. ¿Sí? Y por eso es imperativo seguirlo reflexionando. Tenemos todavía tuvimos una rebelión en 1994 que todos recordaremos porque fue la emergencia, la puesta en el espacio público de grupos indígenas del sur del país, particularmente del estado de Chiapas, que conocemos como la Rebelión Zapatista. Y la Rebelión Zapatista, justamente el 1 de enero de 1994, que era nuestra entrada triunfal, diría Salinas de Gortari, al primer mundo, a través de la firma del Tratado de Libre Comercio, el primero, ellos salen y ponen la nota discordante y dicen, no, nunca más un mundo sin nosotros. Y este programa, este proyecto económico que se está planteando para la nación es nuestra condena de muerte. Es decir, vemos que de 1982, que se establece el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de las ratificaciones que hizo el Estado mexicano, a la puesta en práctica de la salvaguardia de los derechos de los pueblos indígenas, hay un gran salto, ¿no? Vinieron las negociaciones de San Cristóbal de las Casas, etcétera, hasta que en el 2001, el gobierno del entonces presidente Fox cambia la constitución política del país para reconocer que este es un país multicultural. Es decir, primera vez estamos hablando, ojo, la conquista o el periodo colonial y la conquista empiezan en 1521. Aunque hay todo un debate hoy en día sobre si fue 1521, cuándo cayó Tenochtitlán, etcétera, etcétera. Pero digamos, mantengámoslo por lo menos como fecha base, como convención. De 1521 al 2001, todo ese largo periodo de tiempo, las políticas del Estado, las políticas coloniales en principio, las políticas del Estado independiente de 1821 en adelante, estuvieron orientadas a dos procesos: la aniquilación de los pueblos indígenas o su integración que suponía y supuso prácticamente hasta la década de los 70 del siglo pasado, supuso el abandono progresivo de su diferencia cultural. Es decir, la renuncia a su cosmovisión, la renuncia a sus prácticas culturales, a sus prácticas rituales, la renuncia a sus formas de vida y la renuncia a la lengua. Y si se mata la lengua, se mata un mundo. Y eso es lo que pasó en el caso mexicano. Hoy, en pleno siglo XXI, de los 15 millones, casi 16 millones de mexicanas y mexicanos que se reivindican como pueblos indígenas, siguen viviendo en circunstancias de exclusión, de discriminación y de falta del ejercicio o la garantía a sus derechos a la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos. Pobres entre los pobres, los pueblos indígenas de nuestro país tienen un 11.3% menos de desarrollo, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un 11.3% de menos desarrollo en todos los indicadores que acabo de señalar que la población no indígena. ¿Sí? Y el caso más grave, digamos, de todos los casos son graves, pero el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a un ingreso remunerado, es del 17% menos. ¿Por qué tenemos que seguir hablando de este tema? Porque celebrar o conmemorar un Día Internacional de los Pueblos Indígenas
supone implicarse y comprometerse en garantizar, coadyuvar a la garantía efectiva de sus derechos, reivindicando ese discurso zapatista de nunca más un mundo sin nosotros, y sobre todo el derecho a ser reconocidos como, desde su diferencia, a ser copartícipes del desarrollo nacional desde sus prácticas y a ser, yo diría, a ser miembros de pleno derecho de una sociedad que no solo se tiene que reivindicar como multicultural, sino sobre todo como pluricultural. Es decir, no basta decir, ay, qué padre, somos 68 lenguas, somos 68 diferencias con 364 variantes lingüísticas, cada una es un mundo, ¿no? Sino además, qué bueno que están ahí, pero no basta eso, no basta ese reconocimiento. Falta decir, son miembros de pleno derecho, quiere decir que también en el mundo pluricultural tienen que tener representación pública. Tienen el derecho a ejercer las autonomías en sus territorios a partir de sus prácticas, sí y solo si no se violentan los derechos humanos de los demás, incluso de las propias comunidades. Este es el primer dato, ¿no? Y bueno, es significativo porque justamente en términos de cuántos mexicanos y mexicanas que se reivindican como provenientes o pertenecientes a alguno de las 68 lenguas nacionales, sin contar, excluyendo el español, 68 que nos quedan, y esperemos que nos queden para mucho tiempo, porque ya hemos perdido, a lo largo del siglo pasado, hemos perdido alrededor de 30 lenguas, que supone la muerte de 30 pueblos, ¿no? Justamente por estas políticas de integración radicales que se implementaron desde la época de Vasconcelos. Según la encuesta nacional de discriminación de 2010, ojo con el dato, 8 de cada 10 mexicanos que se reivindican como miembros de un grupo étnico consideran que nunca han sido respetados sus derechos y que han sido discriminados y desplazados. A mayor abundamiento, y como decía Monsiváis para documentar nuestro optimismo, la misma pregunta se le hace a los no indígenas y dicen que y más o menos 4 de cada 10 señalan que no estarían dispuestos a compartir el mismo espacio urbano o físico o habitacional con gente proveniente de pueblos originarios. De ese tamaño es el rostro de la sombra de nuestra discriminación, ¿no? Entonces, sí, durísimo, durísimo. Pero, digamos, como somos un país que se reivindicó desde el discurso nacionalista post-revolucionario como un país mestizo, entonces la diferencia no cabe. Y es un discurso que ha sido alimentado desde las políticas educativas, desde las políticas del sector cultural, desde las políticas institucionales de gobierno, decir, no, aquí todos somos mexicanos. Nada de que tú eres nahua y mexicano. Nada de que tú eres amuzgo y mexicano. Nada de que tú eres celtal y mexicano. No, todos somos mexicanos. Y en segundo lugar, pues ya hay tus creencias y tradiciones, pues ya veremos cómo las vamos solventando en el transcurso del tiempo. Justamente, algo que fortalece, digamos, la lucha de los pueblos originarios en la actualidad, tiene que ver con el hecho de la existencia de estos 3 elementos que yo señalaba de carácter institucional de organismos internacionales. Es decir, ¿qué puerta abrió el 9 de agosto? ¿Qué puerta abrió el convenio 169 de la OIT? ¿Y qué puerta abrió el convenio 107 de 1957? No solo el reconocimiento público internacional de la impronta y la importancia de los pueblos indígenas, sino también la posibilidad de, en esos canales que emergen, digamos, desde los organismos internacionales, abrir puertas para que las reivindicaciones y demandas de los movimientos sociales de corte indígena y rural, en muchos casos, se cuelen en esas puertecitas pequeñitas abiertas y fortalezcan no solo la capacidad de incidencia en la transformación del derecho y en la transformación de las políticas públicas dirigidas a ellos. Pasamos, por ejemplo, en políticas públicas en este país, pasamos de un discurso vertical, donde la política se definía desde el Estado y bajaba,
como de regadera, digamos, o de copa de cristal de boda, ¿no? Pasamos de ese modelo a un modelo horizontal de gobernanza. Es decir, no pueden realizar acciones en territorios indígenas sin una consulta previa, libre, consentida e informada a los propios pueblos indígenas. Y hoy tenemos en el escenario dos grandes retos respecto a eso, que son los macroproyectos estatales en marcha, el Tren Maya y el Istmo de Tehuantepec, que requieren, sí, de una, dado que hay en los dos macroproyectos, en los territorios que cruzan estos macroproyectos, hay asentados pueblos indígenas, es imperativo que comunidad por comunidad, grupo étnico por grupo étnico, se haga esta consulta libre, consentida, previa e informada antes de detonarlos. Porque si no, regresamos al modelo vertical anterior, donde pues esto te conviene porque vas a tener chamba, sí, pero me vas a destruir toda mi herencia cultural y mi herencia territorial y los lugares sagrados y tal, ¿no? Es una cosa de que se tiene que negociar. Y algo que está muy presente en las luchas de hoy de los pueblos indígenas es la defensa del territorio. Si observamos, digamos, es muy interesante que la mayor parte de los conflictos que hoy existen en México, más allá del crimen organizado y demás, e incluso sumando al crimen organizado, tienen que ver con conflictos que se asientan en territorios donde existe significativa población indígena. Y son la lucha contra las mineras, contra las presas hidroeléctricas, la lucha contra la explotación de recursos naturales de manera salvaje, y que en el escenario que hoy tenemos se vuelven un campo de negociación, de reivindicación de la diferencia, de reivindicación de formas otras de ejercer el poder y el derecho. Un ejemplo de ello es lo que han hecho la comunidad purépecha en Cherán, ¿no? Que desde hace 10 años primero expulsaron a los partidos políticos del municipio, de entrada, e instauraron o reinstauraron las asambleas comunitarias, que es una forma de ejercicio práctico del gobierno de origen indígena. Después que sacaron a los partidos políticos, lo siguiente fue declararse municipio autónomo o territorio autónomo. Y entonces desconocieron a las autoridades municipales, ¿no? O sea, la estructura, digamos, del derecho positivo mexicano que dice que el municipio es la última instancia de gobierno a nivel federal, digo, a nivel del Estado Nacional, territorialmente hablando. Y dice, no, pues tampoco, también desconocemos general como el mecanismo de consulta, de toma de decisiones a nivel municipal. Y para terminar, digamos, los tres niveles, las tres dimensiones, digamos, de los estados clásicos, expulsaron a las fuerzas de seguridad pública municipales y decidieron que ellos iban a construir sus propios espacios de vigilancia, de seguridad, y entonces armaron autodefensas. Con eso lograron expulsar a los talamontes, que estaban acabando con los bosques alrededor de la comunidad, del municipio, y han logrado, con todo, y porque siempre están asediados tanto por talamontes, como por caciques, como por el propio crimen organizado, han logrado mantener un espacio por más de 10 años de mejora de la calidad de vida desde sus prácticas comunitarias. Entonces, y esto nos plantea un dilema muy interesante, y ya con esto estas conmemoraciones, celebraciones, en algo inciden o en algo coadyuvan al fortalecimiento o al cambio en el registro del derecho positivo, sí. Nosotros tenemos, por lo menos en el caso mexicano, desde la declaración, el cambio constitucional del año 2001, donde nos reconocemos como una nación multicultural, asentada originalmente en sus pueblos originarios que existían antes de la llegada de la conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 2 constitucional, a partir de ello, todas estas nuevas movilizaciones, todo este soporte internacional de reconocimiento de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística, de la existencia de pueblos originarios que tienen derecho a tener derechos, y además hay que generar derechos de salvaguardia, es decir,
derechos aparte para estas comunidades, de modo tal que puedan alcanzar el mismo estatuto de los derechos humanos que todos los demás, por ser poblaciones debilitadas, ¿no? Y política y culturalmente hablando. A partir de más o menos el año 2010, en el campo del derecho, hay todo un debate muy interesante sobre lo que llamamos el derecho con enfoque de pluralismo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho positivo clásico, que es el que está constitucionalmente plasmado, tiende a modificarse a partir de las luchas de los pueblos originarios, de la reivindicación de sus formas de gobierno, de lo que conocemos genéricamente como sus usos y costumbres, y esos usos y costumbres se van volviendo norma en ciertas comunidades. La existencia de este universo paralelo del ejercicio del derecho, de la aplicación de la ley, aunque en el caso de los pueblos originarios no se le llama ley, digamos, desde el punto de vista del Estado mexicano no son leyes, sino son derecho consuetudinario, le llaman ellos, o sea, usos y costumbres, no alcanzan el estatuto de ley. Se ha ido colando a nivel nacional, y yo diría a nivel del continente latinoamericano, se ha ido a nivel internacional también, Canadá, Estados Unidos, África, Asia, incluso la Europa, que pensamos que es bien homogénea, también tiene sus propios pueblos originarios que están reivindicando sus derechos lingüísticos, por ejemplo, ¿no? Los daneses, digamos, comunidades étnicas danesas, comunidades étnicas en Dinamarca, comunidades étnicas en Suecia, que dicen, pues qué padre que hablemos todos danés o sueco, pero nosotros hablamos otra lengua y por lo tanto es otra cultura. Este tipo de reivindicaciones se ha facilitado justamente por existir este marco normativo internacional, que está asociado al derecho internacional de los derechos humanos, ni más ni menos, y que a la hora de aterrizarlo en los estados nacionales nos pone en este ejercicio de decir, caramba, no solamente existe una forma del derecho, existen muchas, y por cada pueblo originario, en el caso de México, insisto, por lo menos 68 lenguas representan 68 formas de entenderse con el mundo y de entenderse entre las personas que son parte de esa comunidad, representan 68 formas del ejercicio de la ley o del ejercicio de la regla para la convivencia, ¿no? Y entonces empezamos a hablar del pluralismo jurídico, entendido como esto, la diversidad de formas de aplicación de un derecho, otro distinto al derecho positivo nacional, al derecho constitucional y sus leyes secundarias, pero por otro lado, aprendemos y observamos que a lo largo de estos años, para la defensa del territorio, para la defensa del patrimonio biocultural, para la defensa y reivindicación de los derechos culturales, sociales y políticos de los pueblos originarios, también se aplica algo que se llama la interlegalidad. ¿Qué significa esto? Que el derecho positivo nacional y los múltiples derechos que ejercen las comunidades en la práctica se van vinculando. A veces, para ciertas acciones, se apela al derecho positivo nacional y para otras, al derecho propio de los pueblos indígenas. Pongo un ejemplo muy rápido y ya con esto cierro. En la zona del Totonacapan, centro norte del estado de Veracruz, hay un ejercicio de interlegalidad muy interesante que sobre todo es ejercido por las mujeres, que tiene que ver con la denuncia de los maridos o de familiares que las agreden, que las violentan, etcétera, etcétera, etcétera. Y primero apelan al recurso comunitario. Normalmente en muchas de estas comunidades de la Sierra del Totonacapan, quienes llevan la voz cantante son los hombres, en los consejos, en las asambleas y demás. Entonces, cuando no funciona el mecanismo ahí, se apela a la interlegalidad, es decir, las mujeres van y presentan su denuncia ante los juzgados de paz primero, que también son indígenas, y si ahí tampoco se resuelve, entonces apelan a la ley nacional del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Entonces, es muy interesante lo que está pasando, porque a partir de la existencia de dos formas del derecho, a partir de la existencia de este encuadre internacional fundado, insisto, en el derecho internacional de los derechos humanos, no solo se hace más visible la capacidad de los pueblos indígenas de
de resistir, de transformarse desde su propia historia, desde su propia memoria, desde sus propias prácticas culturales, sino además de todo lo que nos aportan. Hablábamos del derecho, pero ya ahora sí, ya me callo casi. Para cerrar, yo diría que hay que considerar que tenemos mucho que aprender de los pueblos indígenas, muchísimo. Voy a poner 6 ejemplitos rápidos, muy rápidos. De hecho, nada más los voy a enunciar, pero lo que primero que diría es que las prácticas agrícolas de los pueblos originarios son normalmente resilientes al cambio climático. Verán que ya tenemos un mundo, hoy un universo pandémico que estamos viviendo o que estamos padeciendo, que es mucho producto de la devastación que hemos realizado del planeta. Bueno, las prácticas agrícolas de los pueblos indígenas justamente mantienen un equilibrio relativamente razonable entre las prácticas de cultivo, las prácticas de tumba, roza, quema y las prácticas de regeneración del hábitat natural. Eso permite justamente que los ciclos agrícolas sean relativamente estables y que se garantice humedad de la tierra, protección vegetal, que caigan lluvias, cuando ya no hay bosque o ya no hay pastizal, difícilmente llegan las nubes, ¿no? Entonces, las prácticas agrícolas de los pueblos originarios nos permiten resistir al cambio climático, cosa que hay que aprender, ¿no? Utilizar ingredientes naturales en el cultivo, en el control de plagas, también garantiza la reproducción del ciclo del ecosistema. O sea, la mínima intervención humana, más bien la intervención humana para satisfacer necesidades básicas sin alterar el equilibrio ecológico. Decía yo, bueno, y un poco derivado de esto de las prácticas agrícolas, pues hay un proceso muy importante y muy relevante, lo ponía en el caso de Cherán, de conservar y restaurar los bosques y los recursos naturales. En la Sierra de Santa Marta, al sur del estado, hay todo un trabajo desde las comunidades Zoque, Popolucas y Nahuas por conservar los recursos naturales, la defensa de los ríos, la defensa de los bosques. En el norte del país, en el Nayar, en la Sierra del Nayar, también hay todo un ejercicio por el control de o evitar al máximo la contaminación de ríos y arroyos, que alimentan a las comunidades, pero que además bajan hasta la zona costera y se convierten en marismas nacionales, donde se cultiva ostión. Hace 20 años se inició todo un proyecto en la zona del Nayar justamente para la defensa de lo que ellos llaman el río San Pedro. Y todas las comunidades virráricas, o huicholas como las conocemos, nayeris, se unieron para defender y limpiar de algún modo el río San Pedro. Todo un proceso de sensibilización del que estamos aprendiendo todavía. Al mismo tiempo, la oposición sistemática a la presa La Yesca, que dejó sin agua, ya la hicieron a la final, en el periodo del expresidente Fox, del expresidente Calderón, la defensa la oposición a la presa La Yesca tenía que ver con que iban a dejar de ser irrigados por el río que bajaba, iban a dejar de ser irrigados territorios indígenas, lo que los condenaba a la migración o a la lenta muerte por falta de un elemento fundamental para nuestra vida como es el agua, y alterar el ecosistema, con lo cual se alteraba el ciclo del clima. ¿Qué otra cosa nos aportan los pueblos indígenas, por lo cual es importante ser sensibles a lo que hacen, a lo que dicen, a su memoria, a su historia, a su cosmovisión? Pues recuerden que todo lo que comemos viene del campo. Pero hay cosas que comemos, que ahora son muy trendy y muy de moda, que vienen del saber ancestral de los pueblos indígenas. La quinoa, que es un alimento peruano, histórico de los pueblos quichuas, andinos, ¿no? Y ahora es la superfood, ¿no? El superalimento. Así como la moringa, ¿no? Que de ser una semillita y toda cutre que nadie tocaba, ahora resulta que nos resuelve la vida a todos. Y así como eso, puedo poner 20,000 ejemplos, la yuca, la malanga, en fin.
O sea, son alimentos que siempre han estado ahí, que han sido parte de la dieta básica de los pueblos indígenas y que de pronto los no indígenas empiezan a descubrir. Y se vuelven súper caros y claro que entran las transnacionales a quererse agandallar el territorio y todo esto, y viene esta parte de la defensa del territorio, ¿no? Porque una cosa es el bien alimentarse, pero también es el bien defender tu derecho a ser autónomo en el territorio en el que habitas. Paradójicamente, por el tema de cómo fue el proceso de colonización a nivel latinoamericano, si, insisto, estoy hablando, pero podemos quizá traslapar esto a otras latitudes, muchos pueblos fueron expulsados de las zonas donde originalmente estaban asentados, ¿no? Que eran valles cerca de ríos y fueron paulatinamente siendo expulsados hacia montañas, zonas más altas, donde también pudieran defenderse, resguardarse, etcétera. Y lo interesante es que los sistemas de siembra que implementaron en esas regiones escabrosas, complicadas, les permitieron generar tipos de plantas, tipos de cultivos resistentes al cambio climático, ¿no? La paradoja, te expulso, pero resulta que tienes tal capacidad de resiliencia que reinventas y reconstruyes y reformulas tu forma de vínculo con la naturaleza, siempre con esta premisa del respeto radical a la naturaleza, ¿no? Ya para terminar, y ahí sí documentar verdaderamente nuestro optimismo, los territorios indígenas a nivel planetario poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. Si queremos soluciones a las plagas que nos azotan, si queremos soluciones a las enfermedades que vamos a tener enfrente gracias a nuestra vocación depredadora del territorio, pues tenemos que preservar ese 80% de la biodiversidad. Y preservarlo supone acercarse, coadyuvar, no imponer, coadyuvar a que los pueblos indígenas desarrollen las estrategias de vínculo con el hábitat y que nosotros aprendamos cómo vincularnos de mejor modo con el entorno natural que nos rodea. Así sea en la selva de asfalto. ¿No tiene usted plantitas en su casa? Póngalas. No tiene usted, en vez de tener jardín, tiene todo, quitó el jardín porque qué molestos son los moscos y las cucarachas y todos los bichos que habitan desde antes de nosotros esos territorios, pues más bien busca una relación armónica y no ponga cemento. Eleva la temperatura del territorio y eleva la temperatura y disminuye la capacidad de captación de agua. Bueno, todas esas cosas aprendemos de los pueblos indígenas. El respeto y el vínculo con la naturaleza hace que hoy día, punto 6, podamos hablar de que no se trata solamente de la defensa o de la reivindicación del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, sino hablamos del patrimonio cultural, patrimonio biocultural, inmaterial y material de los pueblos indígenas. ¿Por qué es importante una celebración? Insisto, yo pienso más una celebración que una conmemoración. ¿Por qué es importante una celebración como el 9 de agosto? Que no se agote en un día, sino que es el inicio de todo que ojalá sea para detonar todo un proceso de reflexión de cómo nos vinculamos con los pueblos originarios, nosotros no indígenas, pero también cómo aprender de los pueblos indígenas a vincularlos mejor con nuestro entorno natural. Yo lo dejaría ahí, creo que esas son las lecciones que tenemos que aprender y de ahí la importancia de seguir pendientes, atentos, coadyuvantes a la visibilización de la mucha riqueza que nos aportan los pueblos originarios, no solo en México, sino en el mundo. Gracias. No, Mario, sí, porque ha sido una cátedra lo que nos diste en este breve espacio de tiempo. Trajiste datos muy interesantes y que, como tú ya lo comentaste, hay que hacerlo visible, tenemos que reflexionarlo y también esperando a que esta reflexión también nos lleve a que pronto se construyan realidades, ¿no? No nada más dialogar y reflexionar, sino tenemos todos que poner de nuestra parte para construir realidades.
Así es, totalmente de acuerdo. Un mundo donde quepan todos los mundos. Yes. Exactamente. Y pues de verdad te agradezco esta plática, ha sido sumamente interesante y siempre tu reflexión es tan atinada, puntual, clara, precisa y objetiva. Y pues, ¿qué más? Que hoy nos quede eso, para que lo llevemos siempre con nosotros, lo pensemos, porque necesitan estar inmersas en nuestra forma de vida. Necesitamos vivir bajo estas premisas. Totalmente. Yo cerraría nada más con una frase. Hace unos días estaba releyendo un texto de un viejo maestro mío, Avishai Margalit, que cuadra muy bien con esta idea de celebrar, reflexionar, actuar, y que tiene que ver con cómo nos tratamos entre nosotros, ¿no? Y es una frase muy linda que dice: una sociedad civilizada es aquella en donde los ciudadanos no se humillan entre sí. Una sociedad decente es aquella donde el Estado no humilla a sus ciudadanos. Aprendamos de las dos. No nos humillemos entre nosotros por ser diferentes. No dejemos que el Estado conculque nuestros derechos y nos humille y nos reste dignidad. Con eso termino. Gracias, muchas gracias, Erika. Gracias a ti, Mario.